Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hoy es miércoles 18 de agosto. Estamos en este espacio denominado Cinema Station a través de YouTube. Nos puedes encontrar como Cinema Station. También estamos en Spotify, en Google Podcast, en Deezer y otras plataformas de alojamiento de podcast. Junto a Mile Mauri vamos a estrenar hoy el ciclo del gran maestro Francis Ford Coppola o Ford Coppola, como usted le quiera llamar o como usted sienta que suena mejor. Hoy vamos a hacer el estreno de este ciclo y como él es uno de los directores de cine favorito de nosotros, de estos servidores, de Mile Mauri, de Sergio A.M., hemos querido dejar para el cuarto episodio, en el cierre de ciclo de Francis Ford Coppola, hemos querido dejar su biografía, su filmografía y todos los datos que a ustedes les gusta saber de los directores de cine favoritos. Mile, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches para todos, muy buenas noches para ti, Sergio. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, con salud y espero que todos estén así. Les envío un fuerte abrazo y dándole la bienvenida a este super ciclo que tenemos con uno de nuestros directores favoritos e iniciando con un peliculón. Sergio Ariza. Vamos a iniciar a un pedido o una petición que usted planteó. Vamos a iniciar, así que le doy a usted la venia para que usted anuncie cuál es la película con la que vamos a iniciar este estreno de ciclo, Mile Mauri. Muchas gracias. Bueno, les cuento a todos que este ciclo, como les había dicho, inicia con una de mis películas favoritas, que es Drácula. Drácula es para mí una película que siempre me voy a querer ver y que sé que muchos de ustedes les gusta y que los que nos han dado la tarea de verla después de escucharnos a nosotros describirles la película se van a entusiasmar. Así que bienvenidos, se sientan, se ponen cómodos y se disponen a escuchar este súper programa que está hecho para ustedes. Así es, mi querida compañera Mile Mauri. Hoy vamos a tratar el libro que Coppola y B. Hart han llevado a la pantalla grande, han llevado al cine, Drácula de Bram Stoker, una película con un elenco actoral, un talento artístico derrochador, de muchas cosas positivas, de muchas cosas crecientes para el séptimo arte. Entre estas figuras tenemos a Anthony Hopkins, tenemos a Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y otros tantos artistas más, Mile, que se me escapan, pero que no quiero dejar por fuera, y bajo la dirección del gran Francis Ford Coppola. Mile, este libro, que es un libro muy famoso, que se ha vendido alrededor del globo terráqueo y que de cada 10 personas, por lo menos 5 personas han leído esta obra de Bram Stoker, Drácula. Mile, adelante. Sí, señor, así es. Realmente esta película es una de mis favoritas. Tiene el super vestuario, la banda sonora y, como decías tú, el gran talento derrochado en cada uno de sus actores. Está el señor actor Gary Oldman y el igual Anthony Hopkins. O sea, ustedes van a tener la oportunidad de escuchar y de escucharnos desglosarles y contarles cada detalle detrás de la filmación de esta maravillosa película, Sergio Ariza. Hay una diferencia fundamental
entre el libro y la cinta, para ya adentrarnos en este primer episodio de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Recordemos que estamos en el ciclo de los directores de cine. Hoy el turno es para el director pues mencionado anteriormente, y pues esa diferencia fundamental para aquellos que les gusta la literatura, les gusta pues las artes y la lectura, como lo dije, van a poder hacer el discernimiento en que en el libro Mina nunca le fue infiel a Harker, a su esposo Harker, mientras que en la película fue totalmente lo contrario. Pero recordemos, se trata de mostrar cosas en el cine que sirvan para contribuir con el arte, para contribuir con el pensamiento del filósofo, del cineasta y también del adepto al cine, y por qué no, el filósofo Mile Mauri. ¿Qué te parece si nosotros iniciamos ya con los datos y las curiosidades del rodaje de Drácula de Bram Stoker, Mile? Me parece muy bien, Sergio, adelante. Además, antes decirle a los oyentes que por eso se llaman adaptaciones, porque es que son basadas en el libro, pero siempre van a encontrar grandes diferencias. Por eso cuando yo observo o leo o escucho a personas, no, que el libro es mejor, o sea, hay una gran diferencia. O sea, el escritor está inspirado en otras cosas y cuando fue llevado al cine, el director le pone muchas otras cosas de la imaginación de él, omite, y es porque tiene un muy corto tiempo para contar una gran historia. Entonces, por eso siempre se debe aclarar que las películas son adaptaciones del libro, no son fieles copias al libro, ¿no? Adelante, Sergio. Muy bien, Mile. Entonces, cuando Francis Ford Coppola quiso llevar de nuevo a la gran pantalla a Drácula, fue con la intención de retratarlo como un héroe carismático y trágico, un hombre que ha perdido su alma y no un monstruo chupador de sangre con el que hay que acabar. La historia de Drácula es una historia muy gótica, muy épica y especialmente muy romántica. Trata sobre un héroe nacional, un caballero que juró proteger la cruz de Cristo y a la iglesia por allá en el siglo XV. Antes de que llegase esta adaptación al cine, nos había regalado un sinfín de ellas antes, pero todas eran un revuelto de la novela de Stoker, Mile. Así es, me gusta mucho lo que acabas de contarnos, porque en este pequeño párrafo describe algo que yo siempre he visto en este Drácula y que es una de las cosas que más me gusta. Me gustan las películas que te dan la oportunidad de conocer otro lado del malo de la película, ¿no? Del malvado, o que te da las razones y te deja ver las razones del por qué ese malvado es así. Entonces siempre hemos visto al Drácula como el monstruo, como dice aquí, ese que bebe sangre, que mata personas sin piedad, y nos damos cuenta que prácticamente él ha sido víctima durante mucho tiempo, porque esta característica que él tiene de inmortalidad viene a ser como una desgracia para él a largo plazo, Sergio. Siempre se nos olvida decir que vamos a hacer spoiler, porque les tenemos que hacer spoiler a los oyentes para que puedan entender de pronto lo que decimos, Sergio. Mile, es algo que infortunadamente es así, no se puede evitar. Hay que hacer algunos spoilers, pero bueno, ellos entienden que son gajes de nuestra profesión y de nuestro oficio. Adelante, Mile. Sí, imagínense que un mes antes de comenzar el rodaje, el cineasta Francis Ford Coppola juntó a todos los actores y los llevó una semana a su casa en Napa Valley. Allí les hizo interpretar el guión como si fuese una obra teatral, algo que no suele ser habitual en los rodajes. Leyeron juntos todo el libro, interpretaron las escenas, hicieron juegos, etc. De esta forma, todos los actores pasaron por una experiencia completa, gracias a la cual acabaron convirtiéndose en sus personajes. Qué espectacular es. Cuando estas cosas ocurren, Mile, y gracias por darme la palabra, es cuando estás metido de lleno en lo que quieres hacer, y aparte de eso, ves tu equipo artístico y tu equipo de rodaje, lo ves como una familia, como una comunión donde quieres que todo esté sincronizado, Mile Mauri. Yo lo veo de esa manera. ¿Tú qué piensas? Sí, a mí también me parece eso, y me encanta porque es como el esfuerzo del director en que todos estén en armonía con lo que él piensa, ¿sí? Esta obra de cine, Drácula, es hermoso. O sea, yo no puedo decirlo de otra manera porque es lo que me inspira, Sergio. O sea, a mí me parece hermosísima esta historia de amor, de humanismo, de ver la lucha de cada persona. Ustedes terminan de verse esta película y todos van a tener una justificación para sus actos, inclusive los malos. Entonces, qué bacano que el director se ocupe,
se ocupe y que todo el equipo también les siga el ritmo de él para poder entender la manera como quiere ser contada esta historia, Sergio. Totalmente, Mile Maury. Está claro que no siempre tiene uno la oportunidad de interpretar al mismísimo Drácula, y desde luego Gary Oldman se volcó de sobremanera en su personaje. Dicen los allegados, el círculo pues cerrado de Oldman, que el actor apenas comía y dormía, además de vez en cuando asustaba a sus compañeros en el set de rodaje, Mile Maury. Sí, todos estos jugueteos son propios de, como decías tú ahorita, de los gajes del oficio. Y qué chévere que ellos puedan salir como de pronto de esa tensión y qué rico esa profesión, que ellos la puedan disfrutar, ¿no? Compartir, imagínate compartir un sitio de trabajo con Gary Oldman, con un grande como ese señor. Qué espectáculo. Bueno, hablando de Gary Oldman, así como les estaba diciendo, ya bajó una octava su voz para interpretar a Drácula, pero cuando hubo que doblar el personaje al castellano tuvieron que contratar a 2 actores de doblaje diferentes. De esta forma conseguían que ese efecto tan particular en Drácula. Y es que ustedes se pueden dar cuenta a lo largo de la película, cuando él en las diferentes escenas como a veces pone los tonos de manera distinta con sus acentos, ¿no? Porque tiene un acento muy, muy particular, Sergio. Sí, totalmente. Para mí, Gary Oldman es uno de esos actores, voy a usar un término cliché, de esos actores camaleónicos, por sus personificaciones o por sus grandes performances en las películas en que ha participado, en el séptimo arte. Lo hemos visto de bueno, lo hemos visto de malo, lo hemos visto de un padre cariñoso, lo hemos visto en todos los roles a Gary Oldman, y en realidad pues es uno de los grandes actores del cine. Y pues miren todo el sacrificio que hizo, como relataba Mile Maury, para poder estar en esta película y dar lo mejor de sí, que bajó un octavo su voz en decibeles. Y aparte de eso, para el doblaje al castellano, al español o el audio latino, tuvieron que contratar a 2 actores de doblaje para que la voz de Drácula tuviera ese efecto único, ese efecto genuino. Esto pues tiene que ver con todo el decorado y el colorido que se manejó en esta obra, que, como lo dijo Mile Maury al inicio, es una adaptación. Recordemos que es una novela adaptada al cine, es una novela adaptada al guión, Mile Maury. Así es. Es entendible que no sea fiel copia del libro, como ya lo habíamos dicho. Entonces, todos estos como adornos y estas cosas, estos extras que los actores le ponen a cada actuación, dejan resultados como este tan maravilloso. Para mí este es el mejor Drácula como personaje, y tengo una segunda historia de Drácula como historia favorita, y yo creo que ya hemos hablado de esto, creo que lo hablamos alguna vez fuera de micrófonos, y es la de Entrevista con el vampiro, que en otra oportunidad la tendremos aquí también, que como historia como tal es digamos que la segunda que más me gusta, pero en Drácula como personaje, para mí este es el mejor, Sergio. Sí, en efecto, para mí también esta película de Bram Stoker es la mejor película de Drácula que yo he visto o que haya visto. Francis Ford Coppola y Winona Ryder tenían pendiente trabajar juntos. Como no pudieron hacerlo en El Padrino 3, acordaron que cuando se encontraran con un buen guión, se llamarían para llevar la producción a cabo. A manos de Winona llegó el guión de Drácula. Al principio iba a ser una producción televisiva, pero entonces llamó a Coppola, y el resto de la historia ya la mayoría la conocemos, Mile Maury. Qué espectáculo esto. Imagínate tener pendiente de trabajar y bueno, cuando se dan cuenta, o sea, qué rico que, por ejemplo, uno encuentre un proyecto y lo tenga un pendiente de trabajar con un amigo y diga, este es el guión o este es el proyecto en el que X o Y persona nos podemos realizar los dos a trabajar. Qué espectacular eso. Y como lo acabas de decir tú, el resto ya casi todos lo conocemos, ¿no? Y como todos sabemos, ya saben que en algunas producciones los actores protagonistas no es que congenien, ¿no? No siempre es así. Y uno de esos casos fue el de Gary Oldman y Winona Ryder.
escuchen esto, parece ser que la relación entre ambos se tensó debido a que el actor se dedicaba a asustar demasiado a sus compañeros. La tensión llegó hasta el punto que hacía todo lo posible porque las escenas íntimas fueron muy breves. ¿Cómo les parece eso? Yo me imagino a Gary Oldman pues metido en sus presentaciones, en sus personificaciones, pues metido muy de lleno, muy profesional. No quiere decir que los demás no lo sean, pero me imagino que en medio de ese estrés, en medio de toda la onda que se destilaba allí en el set de grabación, pues también había tiempo. Él quería hacer un tiempo para una broma, pero seguramente a algunas personas del equipo artístico las bromas no le gustaban muy seguidas, Mile Maury. Eso pienso yo. Bien, Gary Oldman es quien interpreta el personaje de Drácula en todas sus facetas, por lo que el actor se puso un total de 6 trajes o caracterizaciones diferentes: el viejo Drácula, el Drácula demonizado, el Drácula lobo, el Drácula murciélago, el joven con barba y armadura, y finalmente el joven y romántico Drácula. Y esto es muy cierto, Mile Maury. O sea, nosotros en esta película pudimos ver una cronología de este personaje que interpretó el gran Gary Oldman, como lo es Drácula, Mile. Sí, esta transición del personaje de Drácula es una de las cosas más espectaculares, porque un mismo personaje a ustedes permiten verlo en sus facetas, en todas sus facetas, verlo como ese general o soldado, bueno, el hombre que luchaba en nombre de la cruz defendiendo a la iglesia, verlo joven, porque ahí se veía muy atractivo, verlo también envejecer a través de los siglos, verlo después ya convertido en un demonio, y verlo ya como si fuera un caballero cuando se presenta delante de Mina, tan guapo y tan bien vestido. O sea, hay muchas cosas que decir de este espacio, y es la primera, la capacidad del actor Gary Oldman. Camaleónico, puede sonar a cliché, puede sonar a repetitivo, pero no es que no hay otra manera de decirlo. Eso como primera medida, elogiar y resaltar la capacidad de Gary Oldman para esta interpretación. Y la segunda, a mí me encanta también, es ahí ustedes pueden darse cuenta que el director está plasmando lo que él quiere transmitirnos en la película. O sea, cómo Drácula puede ser tantas cosas y puede sufrir, puede ser un caballero que llora, puede ser un demonio, y que a pesar de eso todavía haya amor en su corazón. Sergio, o sea, es espectacular realmente esta transición de Drácula a través de la película. ¿Qué opinas tú? Pero sin duda alguna, Mile Maury, es así, tú lo acabas de explicar de la mejor manera, y todo esto basado en el amor hacia Elisabetta. Era el nombre de exacto, de Winona Ryder, en la piel de la esposa de Vlad. Esta es una historia más allá de lo de se diga Drácula, y más allá de sus poderes. Es una historia de amor, pero es una historia de amor, ¿cómo lo llamamos? Aparte de que es gótica, que lo llamamos ya ahorita, es una historia de amor sombría, es una historia de amor así. Mire, adelante. Sí, es una historia de amor, pero es un amor puro, porque, Sergio, uno sabe que está mal, está el mal en él, porque pues él se llenó de odio, y bueno, pasó todo lo que pasó, de pasar de ser alguien que defiende a Dios, a alguien a renegar de Dios, pero que al final el mal triunfa en él, porque ese amor que él siente tan fuerte por Mina no le permite condenarla, entre comillas, a vivir todo lo que él vive, ¿no? Esa eternidad tan sombría, tan sola, tan triste y tan sin amor, porque es un ser que vive sin amor. Entonces, después ustedes de escuchar cómo Gary Oldman se puso estos espectaculares trajes, sepan también y visualicen por un momento la escena en la que Lucy es la amiga de Mina, convertida en vampiresa. Esa escena hay varias escenas de Lucy que son espectaculares. Es icónica, esa es icónica. Ella baja a su cripta. Esta escena es hasta produce hasta náuseas. Sí. Con su cripta familiar, con una niña pequeña en brazos. Es un pecado capital que aquí
se deja a la libre imaginación de todo el mundo. La pequeña estaba totalmente aterrorizada, algo totalmente normal, por lo que el propio Coppola paró el rodaje para arrullarla y convencerla de que era un disfraz para Halloween. Esta escena consiste en que las personas, después de haber sido mordidas por Drácula, como ya seguramente lo han escuchado los oyentes en alguna ocasión, quedan penando, ¿no? Pasan a la eternidad, el mundo de los no vivos, creo que se les dice así. Te pasan a una eternidad, pero una eternidad sombría en donde tienen que alimentarse de sangre. Entonces, Lucy fue víctima de la mordida de Drácula. Y ella pues la única manera en la que pueda descansar su alma es cortándole la cabeza. Entonces luego se van ellos y van a la cripta familiar como era la costumbre, y porque ellos eran de muy buena familia, entre otras cosas, Sergio. Mina era pobre, pero la familia de Lucy era adinerada. Y me gusta, yo las primeras veces que vi a Drácula me enojaba un poquito Lucy, ¿sabes, Sergio? Porque yo decía, ella es, lo voy a decir con todo respeto, pero somos adultos, creo que lo que escuchamos el programa, una niña bastante calenturienta, ¿no? O sea, para de pronto los que no conozcan el término, o sea, muy insinuante con los hombres. Pero después uno se da cuenta que es como puro bla bla bla, ¿no? Curiosidad, porque ellas son muy jóvenes. Curiosidad de jovencitas, que no es alguien que pase como más allá del puro coqueteo. Sin embargo, como llega y se deja poseer por este demonio de Drácula, pues él sí alcanza a hacerle mucho daño y de hecho la mata, Sergio. Entonces esta escena es icónica en la película, es icónica. El cambio de Lucy de tan bella cuando está viva y cuando está muerta, el maquillaje es espectacularmente horroroso, Sergio. Totalmente. Cuando pasa a ser una no muerta. La actriz encargada de encarnar a la liberal, ese es un término también en el cual pudimos haberla encasillada a totalmente. Lucy, muy liberal. Lucy. Ella en realidad su nombre es Sadie Frost. Ella en la película y en el libro responde al nombre de Lucy Westenra, Sadie Frost, que desde luego está irreconocible si la vemos sin caracterizar como Lucy. Ahora bien, para recrear los movimientos de su personaje cuando se convierte en vampiro, la actriz trabajó con un coreógrafo para tratar de encontrar la forma adecuada de moverse como un reptil. Pero una vez que se puso el vestido de novia que Eiko había diseñado, Eiko forma parte del equipo de producción en cuanto al diseño de producción. Ella fue la encargada del vestuario. Recordemos que en el equipo de diseño de producción está maquillaje, vestuario, peinado, decorados, ambientación, escenografía y todo lo demás. Que Eiko había diseñado para ella, Mile. Todo este trabajo se fue a la borda, a la basura, ya que el vestido no le permitía arrastrarse y mucho menos sobre su vientre. Esto tiene que ver con las imágenes que Milena recreó en sus palabras en cuanto a las escenas que estábamos compartiendo anteriormente, para tratar de no tener spoilers para aquellas personas que todavía no han visto esta película, que data desde 1992. El libro salió a la luz pública en el año de 1987. Mira, adelante. Sí, cabe, antes de continuar, les quiero decir que cuando vean la película, los que no la han visto, porque estoy casi segura que los que la han visto se han dado cuenta de lo hermoso del vestuario de esta película. O sea, las películas de época tienen ese plus, ese atrayente de la ropa. El vestuario es hermosísimo. ¿Te acuerdas que siempre lo hemos hablado? Los sombreros, los guantes, las sombrillas, los frac hermosos. Aquí a Drácula le tiran, pero el vestuario el sombrero de copas, las lentillas. Exacto. Las lentillas oscuras, o sea, es genial. Y, queridos oyentes, en Drácula hay 3 actores que interpretan a 2 personajes diferentes, y de 2 de ellos no se habían dado cuenta. Empezamos por Winona Ryder, quien da vida en primer lugar a la mujer de Drácula, Elisabetta, que ya la había mencionado Sergio hace unos minutos, y a la reencarnación de esta y esposa de Harker, que es Mina Murray. Continuamos por Anthony Hopkins, quien además de dar vida al Dr. Van Helsing, que tiene película aparte, sí. Es también quien da vida al sacerdote que condena a Elisabetta por haberse suicidado.
Finalmente está Gary Oldman, quien además de interpretar al mismísimo Conde Drácula, es quien conduce el carruaje que lleva a Harker hasta el castillo. Este detalle además es algo que se insinúa en la novela. Realmente yo no sabía eso, no sabía que esa mano... Exacto. Pero los otros dos sí, claro, cada uno en cuenta, Mile, disculpa que te interrumpa, ya te voy a dar el cambio enseguida. En los otros dos personajes uno cae en cuenta inmediatamente, pero el del carruaje es donde en realidad está el secreto, Mile Maury. Así es, esa escena es muy bien manejada y me gusta todo el misterio que conserva hasta que llega él al palacio. Me parece espectacular esa mano, o sea, una mano que se estira como por 1 metro, es demasiado terrorífica. Lo mismo que las concubinas estas con las que él lo deja prisionero allá en su palacio. Es también muy, muy tenebroso y a la vez seductor, Sergio. Totalmente, Mile Maury. Por eso decía en la editorial, al inicio del programa, de que Francis Ford Coppola es uno de los directores favoritos de cine nuestros en Cinema Station, de Mile Maury y de Sergio A.M. En realidad este señor, más que un director cinematográfico, más que un amigo de la gente con la que ha trabajado y la gente con la que ha forjado su amistad, en realidad es un artista más, y ya voy a explicar por qué lo es. Coppola quiso hacer justicia con el largometraje. A lo largo de las siguientes curiosidades les comento. Por ello, quiso ser totalmente fiel al cine clásico y utilizar tanto elementos como efectos de este. El director había adquirido hacía algún tiempo una cámara Pathé, que era de las que se utilizaban en los rodajes del cine mudo. Recordemos a Chaplin, entre uno de los grandes jerarcas del cine silente. Así que Coppola decidió que quería utilizarla para grabar la escena en la que se presenta al joven Drácula en el Nuevo Mundo, caminando por la gran ciudad antes de encontrarse con Mina. Esa era una escena que Mile Maury describía ahorita, que hablábamos de los lentes, hablábamos del frac, del sombrero de copas y de todo ese maquillaje y todo ese vestuario que engalanaron al personaje de Drácula en la piel de Gary Oldman, Mile. Así es, Coppola quería que los efectos especiales que se realizaran con los métodos del cine clásico, nada de la nueva tecnología que se usaba por aquel entonces. Por ese motivo decidió contratar a su hijo, Roman Coppola, y junto a él filmaron marcha atrás para luego reproducirlo como lo harían normalmente, para conseguir así un efecto extraño, como cuando Lucy se mete dentro del ataúd en la cripta. Estas escenas, Sergio, en donde él la va a buscar hasta Inglaterra, ¿no? A un Harker, sí, está a Londres, prisionero, correcto. Harker está ya prisionero con las 3 concubinas estas allá, y él se presenta en el castillo, en el palacio. En el castillo, sí. Estas escenas son espectaculares. A mí me encantan porque eso que decían, la manera, lo que tú mencionabas del cine mudo, o sea, la rapidez de esas escenas es muy chévere. Ahí cuando tienen el encuentro con el lobo, ¿te acuerdas que se escapa del zoológico? Claro. Cuando él la abraza y los dos flotan en el aire, ¿no? Los dos flotan. ¿Sí? Impresionante. ¿Sí te acuerdas? Claro, él la abraza y se trasladan, o sea, el resto de la gente sigue normal y ellos van a través de la gente pasando por el aire, o sea, levitando, lo mismo van que levitando. la escena. Totalmente, lo mismo que la escena cuando ellos están en el restaurante, que eso, yo no sé, pero yo descubro cosas distintas en las películas cada vez que me las vuelvo a ver. ¿A ti no te pasa? Suele suceder, Mile Maury, porque una vez que la vemos, la película, o la primera vez, la vemos con la emoción y el furor del momento. Eso. La segunda vez que la ves, la vuelves a ver porque, aparte de que te gustó, quieres verla desde otra óptica. Y en la tercera, que es lo que tú estás diciendo, es cuando logras ver todos esos detalles que no pudiste observar en la primera y en la segunda, Mile. Como la escena de la cena de ella. Yo no me acordaba de esa escena. La última vez que vi Drácula, yo estaba pensando y yo decía, y yo no me acordaba de esta escena tan espectacular, que es donde ellos dos están bailando también. O sea, es una escena divina. Ese vestido que ella tiene puesto, mejor dicho, ni hablar. Sí, señor. Adelante, sí. Sergio. Sí, Mile, esta es una película en realidad donde Francis Ford Coppola echó gala de su talante, echó gala del estirpe de director cinematográfico que es, y para mí es uno de los grandes, es uno de los mejores. También recurrieron al viejo truco de los hermanos Marx, en el que parece haber un espejo. Ojo con esto, por eso es que yo digo que Coppola es un maestro del cine,
sin ánimo de llenar sus películas de efectos, porque Mille Maury ahorita habló de la técnica que hicieron con la cámara con su hijo. Entonces, ojo con esto que voy a explicar, en el que parece haber un espejo, pero en realidad hay un espacio vacío. Óigase bien, no hay nada, hay un espacio vacío y el decorado está duplicado al fondo, como hicieron con la escena del afeitado de Harker. Para alterar la gravedad, ponían la cámara de lado, inclinando también un poco el decorado para que sacudiesen cosas extrañas. Otro ejemplo es cuando vemos corriendo a las ratas boca abajo, y esto es bacanísimo. Horroroso. Esto es bacanísimo. ¿Cómo lo explican? Mire, presta atención a cómo explican esto, porque yo cuando vi eso dije, pero ¿cómo lo hizo? Decía yo inclinó la cámara, pero después me di cuenta que no. Entonces, miremos. Otro ejemplo es cuando vemos corriendo a las ratas boca abajo, mientras Harker entra a lo que parece ser las mazmorras. Lo que se hizo es una explosión doble. Primero, filmaron la rata con la cámara boca abajo. Ojo con esto, escuchen esto. Usando un parasol especial para que el negativo es el rollo en el cual van impresas las imágenes, para que el negativo no quedara expuesto, lo que acabo de explicar. Después rebobinaron, es decir, devolvieron el negativo y le dieron la vuelta a la cámara, la alinearon con otro parasol especial y se prepararon para la entrada de Keanu Reeves. De esta manera consiguieron que las dos filmaciones quedaran en la misma imagen. Mire, de esa manera hicieron esa escena. ¿Cómo te parece? O sea, yo me maté la cabeza analizando cómo la hicieron, Mille Maury. Hasta hoy sé cómo la hicieron. ¿Qué te parece? No, yo me estoy enterando también. Todavía estoy, o sea, tú lo estás diciendo y yo estoy pensando, marica, ¿cómo voltearon esa cámara? ¿Cómo lo hicieron? De verdad, o sea, esa película y las escenas de las gotas. También la escena de cuando abren como las esencias. ¿Te acuerdas que él entra a las habitaciones? Claro. Y se abren las esencias? O sea, es una película con muchísimos recursos que agotó todos los recursos que tenía a la mano para mostrarnos esa obra espectacular como quedó finalizada, ¿no? Mille Maury, sí. Pero un paréntesis acá, ya te voy a dar el cambio para que continúes con tu idea. Fíjate que todas las técnicas que se utilizaron hasta ahora, hasta donde estamos hablando, fueron técnicas artesanales, no técnicas de efectos especiales. Adelante. Correcto, así es. Sí, a eso voy. O sea, sin tener ese derroche de tecnología, que lo tenía muchas cosas a la mano, pero no lo quise hacer de esa manera. Y es que la película quedó, o sea, genial. Vuelvo y digo, en las escenas en donde son los cambios de los tiempos, por ejemplo, esa escena de Londres en donde él la aborda a ella en unas aceras distintas, ellos viéndose o él observándola. Es muy chévere porque es el cambio de estar él en palacio y todo el ambiente, el entorno de la antigüedad y luego a la modernidad de Londres, ¿no? Y la rapidez con la que muestran las películas antiguas es espectacular. Y en esta película toca abordar la escena en la que Harker viaja en el tren, que hace un momento hablábamos. Esto también tiene muchísimos detalles. En una de las tomas vemos cómo el tren recorre la parte superior de un diario. Bueno, pues el tren estaba a 8 metros de la cámara y justo debajo de él había un diario enorme. Imagínense, que estaba colocado estratégicamente para que pareciese que el tren lo recorría. Después colocaron una cámara casi en ángulo cenital, consiguiendo de esta forma que la sombra del humo atravesara el libro. ¿Cómo te parece todo esto, Sergio? El ángulo cenital, para explicarle a nuestros amigos que nos escuchan a través de Spotify y a quienes nos observan en nuestro canal de YouTube en Cinema Station, hagamos de cuenta un reloj. Entonces, el ángulo cenital es las 12, arriba de las 12, ese es el ángulo cenital, mi hermano. Ok, sí señor. Adelante, Sergio. Bueno, Mille, en realidad todo esto ¿por qué para mí esta es la mejor película de vampiros, la mejor película de Drácula para mí? A pesar de que es basada en un bestseller, a pesar de que es basada en un libro, en la novela de Bram Stoker, porque al ser una película de Drácula que nos imaginamos todos los efectos y todas las cosas que conocemos de Drácula, es una película que no hace derroche de efectos especiales. Los efectos son logrados del talento del equipo de producción y obviamente a la cabeza de
su director general, como lo es Francis Ford Coppola, y como lo fue su director de fotografía. La forma en la que rodaron esta escena es muy interesante. La escena que habla Mile del libro es muy interesante, ya que vemos la ilusión de que el cochero estira el brazo. Esto lo habíamos hablado ahorita, de manera sobrehumana, para hacer que Harker, ya la recuerdas, para hacer que Harker entre en el coche. Es escalofriante. Exacto, entre el carruaje. Pues para conseguir este efecto, pusieron el cochero, es decir, Gary Oldman era el cochero, sobre una grúa que no se veía. Así que cuando alargaba el brazo, la grúa se acercaba hacia Harker. Recordemos que Harker es Keanu Reeves. Y Gary Oldman, quien es Drácula, lo cogía con el brazo, lo tomaba con el brazo y lo empujaba adentro del coche o dentro del coche. Miren, no me canso de decirlo, por eso directores del talante, de la talla, de la grandeza jerárquica de Francis Ford Coppola, soy apasionado en ver sus trabajos, porque hacen gala del talento, de lo que tiene y de lo que arriesgan, Mile Maury. Así es, utilizan todos los recursos necesarios para que el trabajo quede bien hecho. Le exigen a los actores se ponen a tono y quedan resultados tan hermosos como lo es el Drácula de Francis Ford Coppola. Sí, señor. Este director tenía claro que el castillo debía parecerse a la silueta de un hombre sentado en una especie de trono. Esta idea la sacó a raíz de uno de los cuadros del artista Kupka. Fue una de sus imágenes de un especial aspecto épico, el que inspiró al cineasta. Como les parece todo esto lleno de muchos detalles para que en cada escena, en cada detalle que ni siquiera muchos podemos percibir, pero que el inconsciente sí quedan. Cada detalle, como es la vivienda, la vestimenta, el entorno, nos diera muestra de cómo era ese Drácula que él nos quería enseñar, Sergio. Mile Maury, esto ya lo hemos hablado, no quiero ser repetitivo en esto, pero en realidad es muy difícil adaptar una novela a un guión cinematográfico. No es imposible, pero es muy difícil. Miren todas las peripecias, y digo peripecias no en el mal sentido, sino pues peyorativamente, en que Coppola pues hace uso de toda su sapiencia, de toda su experiencia como uno de los grandes directores de cine, para él poder diseñar, para él poder plasmar en la imagen lo que él quiere. Miren esto de la silueta de un hombre sentado en una especie de trono. Recordemos que es un conde, Drácula es un conde. Entonces esto a mí me parece algo realmente de muy alto valor. Aquí también hay un truco y de manual de los del cine de toda la vida. Para rodar los planos generales de la mansión Westenra, el equipo de producción diseñó una mansión en miniatura, llámelo maqueta, para aquellos que correcto, son entendidos en cuanto a esta clase pues, de arte. La maqueta estaba colgada en el aire sobre un soporte. Justo por debajo colocaron el suelo, que está cuesta abajo, lo que le da profundidad, ya que si después acercas un poco la cámara, la mansión parece que está a 200 metros. Esto le permitía poner una valla a tamaño real o incluso un carro con caballos en un primer plano a tamaño real. Mire, y esto, mira, son cosas que de pronto en el cine moderno se pueden realizar, pero claro, no es que vayamos a lo más fácil, sino vamos a lo más espectacular, que son los efectos generados a través de computadoras, Mile Maury. Sí, así es. Esta película tiene un derroche de imaginación, mejor dicho, increíble en cada uno de los detalles. Y un tema que toca muchísimo, Sergio, esta película es el tema de la eternidad, el tema de la vida, el afán de pronto por tener vida, aunque Drácula lo tenía más como una condena, ¿no? Sí. Lo de él era más como una condena porque no fue ni siquiera algo deseado por él. Pero fíjense, por ejemplo, y para los que han visto la película, tal vez no, y para los que la vayan a ver, en muchas escenas aparecen círculos, las pupilas, esa es una de las cosas que más enseña, hasta la de los animales, Sergio. Sí. Y a Drácula en todas sus facetas siempre le muestra mucho la pupila, las copas, las mordedoras, las fuentes, la boca del túnel, etcétera. Y esto se debe
que el círculo hace referencia al ciclo de la vida eterna. ¿Cómo te parece todo esto? Es una película, Mile Maury, con mucho simbolismo. Es una película que tiene muchos indicios acerca de lo que trata. Si bien, como lo hemos venido remarcando y recalcando, es una película que se basa en una historia de amor, que está basada en una historia de amor, pero también está basada en la vida eterna. Recordemos que los vampiros también son reconocidos o conocidos como los no muertos. Entonces, todo Así esto que es. acabas de explicar, Mile Maury, tiene mucho sentido y guarda mucha relación. Mile, en realidad esta primera parte del programa que hemos abarcado en este momento hace gala del empuje, como siempre lo hemos venido diciendo, del talento y de lo artista, más allá que es un director cinematográfico que es el gran Francis Ford Coppola, Mile Maury. Así es. Y les digo algo, Sergio, no sé si coincidas conmigo, y a los oyentes y a ti te digo, película en la que haya laberintos de árboles, diga usted que tiene escena, pero que marca. Sí, No sin sé lugar a por qué, dudas. porque la escena en donde está el hombre lobo copulando con Lucy, que la está violando, ocurre en el laberinto ese El de laberinto, árboles, claro, ¿no? de arbustos, sí, así Sí. es. Total. Sí. Y el hielo seco que, disculpa, Mile Maury, que hace pues gala como de frío, como de algo que es escalofriante. Adelante, Mile. Todas las escenas que son boscosas, son siempre marcan como una parte muy importante en cada película. De hecho, una de las películas que también tiene un laberinto y que la traigo en la mente porque me llama demasiado la atención también, precisamente es El laberinto del fauno, que tal vez adelante la tengamos. No sé si tú la has visto, Sergio. En efecto, la vamos a tener, Mile Maury, en efecto que sí. Sí, y fíjense, eso es una constante en todas las películas. La próxima vez que ustedes vean una película y se den cuenta que hay un laberinto con árboles y esas cosas, eso júrenlo que algo muy importante de la película va a pasar ahí. Sí, yo quiero hablarles del análisis cinematográfico, Sergio, quisiera hablarles del guión. Adelante, ¿Te bien parece? puedas, Mile, claro que sí. Sí, Entramos claro. en la segunda parte del programa. Este guión es escrito por James B. Hart, basado en la novela de Bram Stoker. Este Drácula debió llamarse desde un principio Drácula de Coppola, ya que la adaptación que hace el director junto a James B. Hart, el guionista, es muy personal. Ya eso creo que ya ustedes lo han debido dilucidar en todo lo que le hemos venido diciendo, ¿no? El sello tan personal que él le puso a esta película, la dedicación. También es cierto que sigue como ninguna otra lo ha hecho hasta ahora la línea argumental de la novela de Stoker, aunque con ciertos matices distintos, que hace que la historia tenga un enfoque totalmente distinto al que quiso dar Stoker en su libro. Las investigaciones del guionista James B. Hart tomaron forma cuando descubrió que una de las amantes de Vlad, el empalador, se había suicidado creyéndole muerto en la batalla. A partir de aquí se inventa la rabia y desasosiego del príncipe cuando la iglesia ortodoxa niega darle sepultura al cuerpo del amante. La negación y la maldición contra Dios en un lugar sagrado y la comunión con el mal, aliándose para toda la eternidad con el demonio y de esa manera convirtiéndose en muerto no muerto por la gracia de las tinieblas. Por lo tanto, Drácula es lo que es por amor, y esto condiciona la película basando el mito de un ser que se rige por los sentimientos y dando una visión romántica del relato. Si escuchan, mis queridos oyentes, todo lo que le hemos venido diciendo, eso es meramente el guión de esta película. Es alguien que por amor pues se encamina en el mal, pero finalmente por ese mismo amor se detiene en el momento en que se tiene que detener. O sea, este es el guión de esta gran película. Sergio, adelante. Totalmente, Mile Maury, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, e insisto, es una historia de amor. Obviamente está la parte maligna del Drácula que conocemos, pero en realidad es una historia de amor, pero no es la típica historia de amor que conocemos. Es una historia de amor gótica, es una historia de amor con infidelidades, es una historia dolorosa. De amor, exactamente, con dolor. Es una historia de amor que te saca una que otra lágrima, Mile Maury. Es Totalmente. Una historia de amor donde dices, esto no debió haber pasado. O sea, sí. Es una historia, Mile, totalmente diferente, y te había dicho, antes de iniciar el programa, te había dicho de que teníamos un gran programa esta noche, y creo que así lo es, ¿cierto?
Totalmente, totalmente. Miren, esta película llega un momento en que ustedes desean que la protagonista quede con el malo. O sea, sí, que la protagonista quede con el malo de la película. Que es lo raro, porque Keanu Reeves, que es Harker, es el chico bueno, es el chico trabajador que está luchando, doblándose en el trabajo, por decirlo, duplicando su trabajo para poder brindarle un buen futuro a su esposa, ¿no? A su prometida Mina. Entonces se supone que nosotros deberíamos querer, pero uno se enamora tanto de la tragedia del conde, porque es que el conde, él vive en el mal, sí, pero vive sufriendo, porque él lo llevó a eso, fue el dolor por el amor. Entonces uno llega hasta tener solidaridad con ese demonio, llega a sentir compasión, amor, a querer que ellos dos queden juntos, aún sabiendo que no debe ser así, Sergio. En efecto, totalmente. Y la dirección de fotografía de esta película es espectacular. Si ya se imaginan todo lo que nosotros hemos relatado, ahora quienes no la han visto y la vean, siéntese con la certeza, en el momento en que la vaya a observar o la vaya a mirar o a ver, de que va a haber una obra de arte, una película de culto, como le llaman por ahí. El director de fotografía de esta joya es el señor Michael Ballhaus. Él fue el fotógrafo de Coppola. Esta película rompe con los esquemas clásicos tradicionales que envuelven al mítico Drácula. Está presentada en forma de ambientación neogótica, por eso nosotros la hemos encasillado que es una película gótica, con tintes del impresionismo alemán, el impresionismo, las pinturas, todas esas obras de artes, y repleta de signos, como lo decíamos ahorita, e imágenes oníricas, como las tinieblas, lo tocaba Mile Mauri ahorita, lo que yo llamaba el hielo seco, que es para dar el efecto de las tinieblas, de las nieblas, los clarososcuros, que son los clarososcuros son una técnica, o el claroscuro es una técnica en que se divisan partes que uno quiere que se vean y otras partes donde uno quiere que haya volumen. Entonces todo depende del punto de vista o lo que el director desee mostrar, junto con su director de fotografía. Las tormentas, la luna, el rojo que envuelve las escenas de pasión. Esto tiene mucho simbolismo. Las velas, claro, la penumbra que se acercan al barroco y a lo gótico, atípica dentro del género de películas de vampiros, porque está recreando un ambiente exageradamente romántico. Recordemos que en las películas de vampiros no es que no se recreen en los ambientes románticos, pero es que eso pasa, eso queda a un tercer, cuarto o quinto plano en las películas pues de vampiros, recargado donde los sueños se confunden con la realidad. Abarcar el tema de la dirección de fotografía de una cinta es muy complicado, ya que cada imagen es completamente distinta con respecto a la anterior, lo que significa que nos transmiten unos sentimientos distintos y la percepción de cada uno de ellas variará en función de cada ser humano. Este hecho también está presente en este rodaje, ya que hasta el más mínimo detalle es tratado y con ello conseguir traspasar la pantalla connotando al espectador del significado de la historia. Esa es una película que va a sonar raro, pero es una película bella, Mile Mauri. Es una película bella. Mira que tú mencionabas ahorita lo de los rojos, las velas, y yo mencionaba la escena en donde ellos están teniendo una escena romántica. Esa escena de esas velas y ese baile es hermosísimo, y creo que ella, si no estoy mal y no recuerdo mal, el vestido que tiene es un vestido rojo, que entre otras cosas destaca muchísimo con la piel de... Sí, el tono de piel Winona Ryder. Correcto. Ella es una mujer, además que tiene una cara divina, es muy, muy blanca, tiene un color de piel muy blanco. Sergio, ¿sabes qué me encanta de esta película también? Los primeros planos, cómo muestran el rostro, las expresiones de Mina, esa inocencia y ese amor y todo eso que se le ve en la cara a ella, y también cuando enfocan al príncipe. O sea, es espectacular, es muy, muy, muy buena la fotografía, y el diseño de producción de esta película también es genial. La encargada de diseñar el fantástico y maravilloso vestuario, como ya lo habíamos mencionado, fue Eiko Ishioka.
hablaremos solo del vestuario. La diseñadora partía de una premisa que decía: el vestuario debía ser el escenario de la película, y vaya que sí les quedó hermoso el escenario. Y estoy de acuerdo con eso, Mile Maury. Totalmente. Por lo tanto, debía tener casi todo el protagonismo dentro de la escena, y sí que lo tuvo. Así que la mayor parte del dinero se iba a invertir en el vestuario, para dejar el decorado en un segundo plano, prestarle importancia y jugar con el espacio, las luces y la imaginación. No obstante, hay mucho por decir de este diseño de vestuario, que está inspirado en grandes obras de arte. Eiko Ishioka, directora artística de fama mundial, ha logrado resaltar la brillantez visual de la película de Coppola, inspirando sus creaciones en los cuadros simbolistas de Gustav Klimt. El simbolismo defiende la supremacía de la imaginación y la subjetividad del artista, o lo que es lo mismo, interpone el inconsciente sobre la razón, creando obras de arte en las que no se expresa la imagen, sino el carácter de lo representado. Qué hermoso esto, me encanta. En contra de las teorías materialistas sobre la comprensión exacta y científica de la naturaleza y la sociedad. Por lo tanto, su originalidad no depende de la técnica, sino del contenido. En los diseños de Drácula podemos ver el carácter simbolista, que el carácter simbolista está por encima de todo, ya que el estilo de Ishioka sigue completamente al pie de la letra las reglas del movimiento simbólico. La diseñadora tiene muy clara la diferencia entre la línea y el color, ya que la línea expresa lo permanente y el color lo momentáneo. Qué chévere esto, me encanta esta gente, el talento que tiene, la imaginación. La línea en un símbolo casi abstracto que refleja el carácter del objeto, mientras que el color condiciona la atmósfera general y el mundo de los sentimientos. La inteligencia que transmiten y los mensajes que transmiten, todo el color, la escena, es genial, serio. A mí me encanta participarles a leer y también decírselo a los oyentes, ¿no? Que ellos aprendan y vean cada detalle y lo disfruten tanto como nosotros. Mile Maury, si bien la película está basada o ambientada en el siglo XV y en Londres, yo no sé, a mí cuando me hablan de Londres yo me voy a esa época de una vez, sí. Siglo XV, siglo XVI, me voy allá, viaja mi mente allá. Es algo que fue muy atinado, fue algo muy de la mano con lo que se pretendía. Y en realidad, como les dije, esta película tiene mucho simbolismo y en realidad tiene un corte como prosaico, como lleno de poesía, Mile Maury. Totalmente. La forma como la Eiko pues dijo de que acá el protagonista tenía que ser el vestuario, más no la escenografía, ni el decorado, ni la ambientación. Y evidentemente así fue, exacto. Entonces por eso te coincido, estoy de acuerdo con eso. En realidad el vestuario de esta película es algo que va a tener que pasar los años para que otra película no es que no la supere, sino que lo iguale. Es algo muy acertado. Vamos a hablar acerca del diseño de sonido y voy a hablar solamente de 2 actos claves de sonido en las secuencias de Drácula, de Bram Stoker. El primer acto principal de la película se trata de un ostinato para violonchelos y piano. Es la composición destinada a introducirnos en la historia de cómo un hombre enamorado vuelve y juega el amor y creyente puede perderlo todo por un ataque del destino. Las notas lúgubres acompañan al trágico comienzo del film en el que el conde Drácula blasfema contra Dios, el cual había adorado hasta la muerte de su amada Elisabetta, y se transforma en el muerto no muerto, condenado a vagar para toda la eternidad, sediento de sangre. El segundo acto, y uno de los más importantes, es el tema de amor, dedicado a Mina. Una voz femenina nos adentra en susurros desde la lejanía. Es la música que acompañará durante todos los encuentros que tengan Mina y Drácula. Y en esta escena nos adelantará momentáneamente las distintas variaciones que sufrirá la composición para embellecer la relación de ellos en cada uno de sus encuentros. Muy sutil en el primer encuentro de la pareja Mina-Drácula, con una introducción en arpas y flautas, Mile Maury. En realidad, cuando se miraban, cuando estaban cenando, cuando caminaban, la musicalización, el sonido de la música fue algo realmente espectacular, Mile Maury. Así es.
Y lo que mencionabas tú, Sergio, o sea, esto es lo que hemos venido diciendo, es una historia de amor que llega un momento en el que Mina pues flaquea, digámoslo de esta manera, y se enamora, porque ella lo ama, ella se logra enamorar de Drácula, ¿no? Y sí, pues le es infiel al novio, ¿no? Al prometido, a Harker, sí, pero luego él la perdona y todas estas escenas, o sea, Sergio, pero las escenas realmente las mejores, digamos, a pesar de Keanu Reeves ser otro protagonista, y yo no sé, no me he fijado en qué orden, porque hasta en eso hacen los actores énfasis. Bueno, Keanu Reeves sí tiene fama de ser alguien muy, muy humilde, ¿no? Pero hay muchos que exigen hasta el orden en que son presentados las películas. Realmente en esta no me he fijado en eso, tú sí. No, en realidad pues él no es el protagonista. Si bien Drácula es el malo, es el villano, él es el protagonista. Exactamente, es el protagonista. Gary Oldman es el protagonista, y Keanu Reeves no logró comprender si es un actor secundario o si es uno de los protagónicos, porque pues también tiene actuaciones impecables en medio de las secuencias y de las escenas, pero todo el peso de la película transcurre entre Mina y entre Drácula, Mile. Así es. Yo les voy a hablar sobre la banda sonora de esta película, y es una banda sonora original. Estuvo compuesta por el compositor polaco Wojciech Kilar, que conocería a Coppola en uno de sus conciertos en Francia. Su música estuvo a punto de ser propuesta como candidata al Oscar, pero por determinaciones desconocidas de los productores no querían que la música de Kilar fuera seleccionada. El tema principal de la película, Love Song for a Vampire, canción de amor para un vampiro, fue escrita por Annie Lennox, que juntándola con el... Es Annie Lennox, sí. La de Sweet Dreams. ¿Te acuerdas la canción? Sí, claro, me encanta. Que juntándola con el trabajo de Kilar, saldría al mercado en un disco con la banda sonora y los temas interpretados por Lennox. Este disco cosechó un gran éxito en los Estados Unidos y también en gran parte de Europa, especialmente en Polonia, con la razón de que era el debut de un compositor polaco en el cine estadounidense. La concepción estética de este film requería una banda sonora que acompañase las imágenes y que de alguna forma les diese más vida de lo que ya tenían por sí. Nadie, excepto Wojciech Kilar, podía crear el tono melancólico con cierto acento eslavo que necesitaba el film. En el montaje acumulativo de las pequeñas piezas, más técnicamente llamadas planos, que son pequeñas obras de arte en sí mismas, como cuadros con vida propia, la música es la encargada de darle vida mediante un flujo de notas uniforme. La banda sonora de Drácula condiciona la forma en que percibimos e interpretamos la imagen, ya que las mismas imágenes acompañadas con otra música no nos harán volar como lo hace. Hermoso, ¿no lo crees? Muy hermoso, muy hermoso. La banda sonora de esta película es hermosísima. Los sonidos y cómo te llevan a través de la escena y te meten en si es escena de amor, que casi toda la película pues es eso, ¿no? Entonces es una banda sonora impecable, como decía ahí, tenía que estar al mismo nivel de la calidad que le estaban colocando el resto del equipo a la película. Así es, Mile. Esto ha sido el análisis cinematográfico de Drácula de Bram Stoker, una película adaptada a guión cinematográfico y dirigida magistralmente por el gran Francis Ford Coppola, quien es el invitado. Estamos haciendo hoy el estreno de ciclo y pues lo vamos a tener acá con esta magna cinta que hemos tocado hoy acá en Cinema Station junto a Mile Mauri y otras de sus 3 grandes y célebres películas. Mile, para mí ha sido un honor y un placer, un privilegio haber hablado de esta película de Drácula, que para mí es la película mía favorita y la mejor película de vampiros, en este caso pues de Drácula. Mile, te agradezco por haber estado acá esta noche compartiendo con nosotros detalles de Bram Stoker, Drácula, Mile. Gracias a ti, Sergio, por invitarme siempre a compartir contigo una de las cosas que más me gusta, que es hablar de cine. Gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a ustedes, los oyentes,
que miércoles a miércoles esperan ansiosos nuestros análisis, el compartir este diálogo sobre películas, que es una de las cosas que más nos gusta, y espero que este programa les haya gustado, que los disfruten y nos vemos en una próxima ocasión. Quiero enviarle saludos a Walter Mauri, que es mi hermano, está en Bogotá y él es un fiel oyente de Cinema Station. Un besito y abrazos para todos. Que tengan buena noche. A nombre de Mile Mauri, Sergio AM, gracias por su disposición, gracias por el aguante de escucharnos miércoles a miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles para seguir hablando de Francis Ford Coppola y sus cintas inigualables. Gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.